¿Qué viene para ese país andino? De eso queremos hablar y se lo vamos a preguntar a Gabriela Calderón, columnista del periódico El Universo de Ecuador y editora de elcato.org, que es el sitio de internet en español del Instituto Cato, uno de los más reconocidos centros de investigación en Washington. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gabriela, ¿cuál es su lectura de los resultados de las elecciones presidenciales? Porque las otras elecciones todavía no sabemos bien cómo quedaron, digo las legislativas y las locales. Sí, bueno, lo que ha sucedido es algo sorpresivo, yo creo, porque es la primera elección dentro de 7 procesos electorales en la que, si se consideran el total de las personas que sufragaron, es decir, los votos nulos y blancos también, es la primera elección en la que Rafael Correa obtuvo menos del 50%. Se habla de la cifra 51% sin incluir al 12,7% de los electores que votaron nulo o blanco. O sea que, de acuerdo al cálculo con las cifras globales de todos los que votaron el domingo, al ser escrutado 78% de las actas, y esta tendencia se mantiene con el 88% de las actas, que es lo que tenemos hasta hoy, había un 12,7% y el presidente hubiera obtenido 45,7%. Pero bueno, digamos que eso no es como ponerle ahí adornos a una victoria que es indiscutible. No, es indiscutible su victoria. Lo que no se ha reportado tanto y que me parece que es algo sorpresivo es que hay que tomar en cuenta que Rafael Correa tuvo 80%, por encima del 80% en un proceso electoral hace 2 años. Luego tuvo por encima del 60% en el referéndum para la Constitución, que era como un referéndum por sobre su mandato. Y ahora vemos que, si se consideran los votos globales, ya no tiene una mayoría absoluta, ¿no? Y él ha declarado que esta mayoría absoluta, que es por encima del 50%, le da paso a una radicalización del proyecto, que ahí es donde, por eso vemos que es importante ver que en realidad ya no se mantiene esa tendencia, como se le decía en Ecuador, la aplanadora. Pero bueno, digamos que si pudiese haber un retroceso mayor o menor, dependiendo de cómo se lean las cifras, en el respaldo a Correa como figura, sí hay un gran avance en el respaldo a Alianza País como movimiento político que hasta no hace mucho tiempo tambaleaba y no estaba muy bien configurado. Sí, eso también eso es otra sorpresa de los resultados electorales, de que podría ser que Alianza País no solamente tenga fortaleza en el presidente, sino también en sus candidatos para la Asamblea Nacional. Y todavía no están confirmados los datos del Consejo Nacional Electoral, pero Alianza País parece tener más de 60 escaños en la Asamblea Nacional, lo que podría ser una mayoría simple en la Asamblea Nacional. Con lo cual estamos diciendo que realmente Correa y su movimiento tienen ahora el poder político que necesitan, no solo para consolidar la aplicación de la nueva Constitución, sino para consolidar los cambios que quieren hacer en la vía del socialismo. El poder lo tienen con o sin los resultados electorales, dada la nueva Constitución. Es decir, tenemos una Constitución que concentra mucho poder en el Ejecutivo, y las instituciones que fueron constituidas durante los últimos 6 meses fue todo bajo la tutela del Ejecutivo. Muchas de esas instituciones se van a mantener por algunos meses, inclusive después de estas elecciones. ¿En qué queda la oposición? Porque por un lado se ve una oposición muy fragmentada, o sea, había 7 candidatos. Claro. Por otro lado, una diferencia bien grande entre Lucio Gutiérrez, que fue el segundo, y Correa, y unas denuncias ahí de desconocimiento, de fraude por parte de Gutiérrez, pero en realidad no ve uno un proyecto de oposición consolidado. No hay ni un proyecto de oposición consolidado, es exactamente precisa la descripción de que está totalmente fragmentada la oposición. De hecho, si uno lo mira de una manera un poco no ortodoxa, el tercer candidato más popular de estas elecciones fueron los votos nulos o blancos. Es decir, la gente prefirió votar nulo o blanco que votar por cualquiera de los candidatos de la oposición. El segundo candidato fue Lucio Gutiérrez, y Álvaro Noboa obtuvo menos votos que la suma de los nulos y blancos. Y el resto de los candidatos ni se diga, porque ya son por el 4%, 2% del total de los votos. Entonces la oposición no está siendo propositiva, en realidad está siendo una mera reacción en contra de lo que propone el gobierno. No hay
hay una unidad respecto de un proyecto opositor al proyecto que presenta Alianza País en este momento. Y quizás sí preocupa un poco el tema de qué dinámica política viene para el país, porque el presidente Correa, ha dicho que no va a convocar al diálogo a la oposición, lo cual también es preocupante en términos de un país que está buscando una nueva senda. Es muy preocupante porque los resultados, independientemente de de las inclinaciones que uno tenga, es indiscutible que los resultados reflejan un país dividido. Sea 51%, sea 45%, lo que tenemos es un país dividido entre la mitad del país apoyando al proyecto de Rafael Correa y la otra mitad que apoya cualquier otra cosa. No están unidos ni de acuerdo, pero ya no lo apoyan. Entonces lo que tenemos es un país dividido y es muy preocupante que los principales actores políticos que concentran el poder no estén dispuestos a dialogar con los únicos representantes que quedan del otro lado. Pero no solo el gobierno, parece que de parte de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, que es la cabeza ahora visible, si uno quiere, tampoco hay ningún interés ni siquiera de reconocer una derrota. Bueno, él dijo que estaba dispuesto a hablar, a liderar la oposición y a dialogar con Rafael Correa. Eso lo dijo el domingo y el lunes. Ayer salió con unas denuncias de fraude electoral, entonces vemos que ahora no hay un interés por ambos lados. Pero al inicio de la declaración de los resultados fue Rafael Correa quien dijo que no quería dialogar. Nebot, que es la otra cabeza de la oposición en Guayaquil, y también Lucio Gutiérrez se demostraron abiertos al diálogo, pero no hay manera de un diálogo si la oposición está tan fragmentada y si también no vemos una disposición por parte del gobierno.